de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Señor de la creación. Oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Señor de la creación. Oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, Adonai, del universo, Señor de la creación. Tú eres Dios del universo, Señor de la creación. Tú eres Dios del universo, Señor de la creación. Aleluya. Oh, Jesús. Dios digno, Dios santo, exaltamos. Poderoso y glorioso eres mi Salvador. Eres la fuente que me llena con su gran amor. Cantaré con la creación tu nombre
nombre sobre todo es. Viviré para exaltarte, para adorar al gran yo soy. Solo a ti, Jesús el Mesías, grande es tu majestad. Padre perfecto, Jesucristo, incomparable es tu bondad. Me sostiene tu misericordia y tu perdón. Cantaré con la canción, tu nombre es sobre todo es. Viviré para exaltarte, para adorar al gran yo soy. Solo a ti, Jesús el Mesías, grande es tu majestad. Oh, cuán Dios eterno, poderoso, no hay quien compare, Señor. Cantaré con la creación, tu nombre sobre todo es. Cantaré con la creación, tu nombre sobre todo es. Cantaré con la creación, tu nombre sobre todo es. Cantaré con la creación, tu nombre sobre todo es. Viviré para exaltarte, para adorar al gran yo soy. Solo a ti, Jesús el Mesías, grande es tu majestad. Viviré para exaltarte, para adorar al gran yo soy. Solo a ti, Jesús el Mesías, grande es tu majestad. Grande es tu majestad. Grande es tu majestad. Buenos días, familia Cornerstone Latino, y por supuesto bienvenidos a todos los que nos visiten esta mañana. Por si acaso usted no me conoce, mi nombre es Jesse González y soy pastor de la iglesia Cornerstone Latino en la ciudad de Anaheim, California. Es un tremendo privilegio tenerlos con nosotros, así que gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición, de edificación para su vida. Primeramente, que le traiga gloria al Señor y que le traiga edificación a usted también. Hoy quiero hablar acerca de cómo vivir
se titula Viviendo sobre la fatiga, el temor y la frustración. Sabemos que ahorita estamos en unos tiempos muy desafiantes y creo que muchos en el mundo, hermanos, están viviendo bajo esta opresión o si no son todas estas cosas de fatiga, temor y frustración, es una o otra de ellas y están viviendo, son personas que están viviendo sin esperanza. Y eso nos pasa también hasta los que somos hijos de Dios. A veces nos frustramos, a veces como que se nos olvida la esperanza, el Dios en el cual hemos puesto nuestra esperanza. Y aunque las cosas han cambiado muchísimo, la verdad de Dios, hermanos, no cambia. Dios no cambia. Recordemos que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y espero que esta palabra les traiga les regrese la perspectiva, la realidad de quién es nuestro Dios. Y hoy vamos a ver esto en el contexto de la vida de Elías. Pero tenemos que reconocer también, hermanos, de que al recordar quién es nuestro Dios, nosotros también tenemos una oportunidad, más que nunca yo creo, para compartir la esperanza de Jesucristo, ¿verdad? Compartir la esperanza que solamente se puede encontrar en Jesucristo. Así que vamos a pedirle al Señor que nos dé y que nos haga regresar la perspectiva o nos ayude a caminar en lo que Él nos ha dado. Amén. Nuestra identidad está en Jesucristo. Nuestra esperanza está en Jesucristo. Nosotros somos llamados a ser la luz y sal de este mundo. Así que, Señor, te entregamos ese servicio. Te entregamos, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, todo nuestro ser, Señor. Nos rendimos ante ti pidiendo que tú hagas una obra en cada uno de nuestros corazones, individualmente como corporalmente, Señor. Obra en cada uno de nosotros y, Señor, inmoviliza a tu iglesia, Señor, a ser las manos y los pies que somos llamados a ser. Somos tu cuerpo, Señor. No queremos quedarnos estancados, queremos crecer, Señor. No queremos olvidarnos del gran propósito que tú nos has dado, Señor. Estamos aquí, Señor, somos embajadores, Señor, de tu reino. Así que donde vayamos, Señor, ayúdanos a recordar que nosotros llevamos el reino de Dios y tenemos la esperanza y el poder y toda autoridad, toda potestad que nos fue dada, Señor, para que personas te conozcan a ti, Señor, y conozcan la esperanza de salvación en el poderoso nombre de Jesucristo. Y esto lo oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Así que gracias, Señor. Hoy, como dije, vamos a ver la vida de Elías. Vamos a leer varias escrituras. Bueno, me voy a quedar en Primera de Reyes. Voy a estar en Primera de Reyes, particularmente en el capítulo 19, pero voy a empezar en el 18 para darles un poquito de contraste y también contexto a lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a ver esta porción de Elías, esta porción de Primera de Reyes, la vida de Elías, porque creo que muchos nos podemos identificar con Elías en esta situación. Y sé que varios tal vez conozcan esa historia, pero varios también no la conocen. Así que, y de todos modos, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Así que gloria a Dios por eso. Okay, para los que conocen o para los que no conocen, Elías es un profeta de Dios. Él es un hombre de valor, un hombre de gran fe y un hombre valiente. ¿Y por qué menciono esto? Porque son cosas que Dios declaró sobre él, pero a la misma vez a veces no se manifiestan. Recuerde que hablamos acerca del poder de las palabras y a veces tenemos que hacernos recordar quién nos ha nombrado Dios. Dios nos ha dado un nombre nuevo y nos ha dado una nueva identidad en Jesucristo. Y para darles en contexto, la escena es que Elías está en el monte de Carmelo y quiere que Israel deje de adorar a los dioses falsos, como siempre, o como lo hemos seguido en las Escrituras. Israel comienza a moldearse a los paternos del mundo, ¿verdad? Los patrones del mundo,
comienza a adorar a los dioses falsos, se comienzan a olvidar del Señor. Y lo que pasa es que Elías desafía a los 450 profetas de Baal, de dioses falsos, y los desafía para ver cuál Dios es el Dios verdadero y cuál Dios era el que deben de servir. Y cuando está hablando con los profetas, pero a la misma vez está hablando con Israel, y Israel se está dando cuenta. Y quiero que vean eso, porque aquí es donde dan las instrucciones de cómo iban a ser desafiados, ¿verdad? Cómo iban a hacer ese desafío. ¿Cómo se dice? Un challenge. Yo creo que así se dice, desafío. Entonces, aquí da las instrucciones en Primera de Reyes 18:24. Aquí quiero empezar. Y Elías está hablando y dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Primero van los profetas de Baal con los falsos profetas. Y esto es lo que hacen ellos. Miremos en el Primera de Reyes 18, 26 al 29, dice: y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, o hay que despertarle. Y este hombre se está burlando de ellos. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Se me hace muy interesante ver el contraste, cómo es la religiosidad. Hace un alboroto, hay tremendos rituales que se hacen, se están cortando, se están golpeando. Si se imagina usted esta escena, como el alboroto, el desorden que se ve aquí, comparado cuando leamos esto, cuando leamos ahora la próxima porción, quiero que vea el orden que existe, la paz y la fe que es casi palpable, a ver cómo Elías se comporta cuando él está haciendo todo lo que Dios le pidió hacer. En versículo 30 al 40 vamos a leer, dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y llamadlas sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme,
Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo, todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Increíble, ¿verdad? Increíble esta historia. Y ahora quiero que veamos el próximo capítulo para que veamos ahora el contraste de cómo cambia, cómo aún un hombre de Dios, un hombre de oración, cómo puede cambiar, una circunstancia puede cambiar después de lo que acaba de ser. Vamos a ver, no quiero quitarle a la historia. Dice, para darles contexto, Jezabel le responde. Jezabel es la reina de esa región y bueno, leamos. Primera de Reyes 19. Ahora ya estamos en el capítulo 19. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva o las noticias de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En otras palabras, te voy a hacer la misma cosa que le hiciste tú. Si no lo he hecho, que me agarren mis dioses y me hagan lo mismo a mí. Pero Jezabel amenaza a Elías, pero uno pensaría que después de la victoria que había tenido Elías sobre estos profetas, su reacción hubiera sido un poco diferente. Le hubiera dicho tal vez: ¿no te acabas de dar cuenta lo que Dios acaba de hacer a tus profetas? ¿No viste lo que hizo el Señor? ¿Por qué yo me debo de preocupar de ti? ¿Quién eres tú comparado al Dios Todopoderoso? Porque sí, él hubiera sabido o lo hubiera respondido de esta manera. Pero yo me pregunto, ¿por qué será que Jezabel decidió avisarle a Elías de que lo iba a golpear, o que lo iba a matar más bien? Y yo creo que ella simplemente lo hizo para hacerlo dudar, para hacer a Elías dudar un momento. Y eso sabemos que el enemigo lo hace muy bien, que comienza a sembrar dudas. Por muy victorioso que usted está caminando, te siembra una duda en tu mente y ya comienzas a dudar el plan de Dios para tu vida. Y hubiera él reconocido de que nadie iba a apoyar a esta mujer después, porque estas noticias iban corriendo por toda la región, ¿verdad? Y más de matarlo, yo creo que el deseo de esta mujer era humillar a Elías y humillar a Dios, o hacer ver mal a Dios. Y eso no es una buena idea. ¿Por qué? Porque muchas personas, cuando Elías, vimos cómo la gente respondió: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, porque estaba causando ya un avivamiento, estaba causando que corazones estaban regresando. Regresamos, si recuerda lo que acabamos de leer al principio, que dijo que la voluntad de Dios era que ellos podían regresar sus corazones hacia Él. Esa era la voluntad, con todo lo que hizo Dios, más que el show, por decir, que hizo de enviar fuego. Con todo eso, el deseo de Dios era regresar el corazón de su pueblo hacia Él mismo. Y ese es el deseo de Dios para su iglesia. Ese es el deseo de Dios para aquellos que están alejados, para aquellos que no lo conocen. Él quiere que ellos regresen o que vayan hacia Él y que se den cuenta de que Él es el único, Él es el único que tiene esperanza, donde pueden encontrar esperanza. Es el único Salvador, Él es el único Dios. Y sí,
Disculpe que me pongo a predicar, hermano. Ahora, Elías, en vez de responder como lo describimos al principio, dije ser un hombre de fe, un profeta de Dios, un hombre con gran valor, pero este hombre decidió huir de esa situación. Y lo que no vemos pasar en la historia de Elías, hermanos, en esa situación, es que aunque él fue un hombre de oración, él fue un hombre es un héroe de la fe, pero no lo vemos reaccionar en oración. Él no respondió a la situación con oración, más bien él simplemente salió huyendo, salió corriendo de ahí. Y vamos a ver Primera de Reyes, versículo 3 al 4, dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Bersabé, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Recuerdes que este es el gran profeta Elías, el gran hombre de oración, el hombre que hizo que no lloviera por 3 años y medio, y luego en un día, simplemente con su oración, y con su oración también hizo que volviera a llover, porque esa relación que él tenía con Dios, esta fe que él tenía, esta intimidad que él tenía con Dios. Y uno de los hombres de la Biblia también que conocemos que nunca murió, ¿verdad? Que fue llevado. Y él mismo, este hombre que fue llevado, obviamente desde ese entonces no sabía él que iba a ser llevado, pero él está pidiendo morir. Es increíble, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos olvidarnos obviamente se trata de la perspectiva que tenemos de Dios, y tener cuidado de no olvidarnos del propósito de Dios. Y lo que hizo él fue que se aisló también. Recuerden que dijo que pasó dejando a su criado, en vez de decir: bro, te necesito, me apoyo en ti, estoy pasando por una duda, estoy pasando por ese temor, aunque tal vez él lo sabía. En vez de apoyarse en alguien y luego aferrarse, oremos juntos, no lo hizo de esa manera, sino que lo dejó y se fue a tratar de hacerse la víctima en realidad. Y esa es una de las primeras tácticas del temor, hermanos. Cuando estamos bajo el temor o bajo una ansiedad, causa que nos aislemos de otros. Cuando personas están pasando por algo, que están deprimidos o están pasando por algún tipo de estrés, muchas veces quieren aislarse. Y yo, cuando converso con un amigo o alguien, siempre les digo: hey, por lo menos estoy aquí para escucharte. Tal vez no quieran mi consejo, pero déjame por lo menos escucharte, porque hay algo que pasa cuando nosotros podemos conversar y por lo menos orar juntos, no menos, lo más importante es orar. Pero sí me entiende, el poder sacarlo, el poder hablar de la situación para crear perspectiva, para dar perspectiva y luego enfocar nuestros ojos hacia Dios. Gracias a Dios que Él no contestó la oración de Elías. Elías iba a vivir una vida mejor, aún más fructífera, porque Dios no contestó esa petición de que muriese ahí donde estaba, como él estaba clamando a Dios que lo hiciera. Y Dios no había terminado con Elías, así como Dios no ha terminado con usted. ¿Okay? Le extiendo eso porque sé que muchos tal vez fallaron en un área o dudaron en un área, o estás preocupado por algo y tal vez dices: ya Dios se olvidó de mí, ya no valgo nada para Dios, ya las cosas no son iguales. Recuerden, como dije al principio del servicio, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es un Dios que no cambia, su verdad es eterna, su valor para usted es eterno, es el mismo desde el día que Él lo salvó, desde la fundación del mundo. Esa ha sido su voluntad para su vida. Okay, ahora miremos lo que dice: basta yo, Jehová, quítame la vida. Ese lenguaje también nosotros, hermanos, tenemos que quitarnos ese lenguaje de la boca. La semana pasada hablamos de palabras. Ahorita es un tiempo que aún nuestras palabras deben de aumentar
en fe, deben de aumentar en fe y en verdad. Lo que declaramos tiene que ser la palabra de Dios y no lo que estamos siendo rodeados. Y ya, déjame predicar, hermano. Primera de Juan nos habla, porque hablando de todo lo que está ocurriendo, él está siendo consumido por temor, ¿verdad? Y si usted está siendo consumido por temor en esa situación, ahorita lo que estamos viviendo, recuerda lo que dice Primera de Juan 4:18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El temor alimenta, es como una comida que alimenta la duda. Si usted le está dando de comer al temor y sigue viviendo bajo el temor, vas a comenzar a producir duda. Y la duda, si comienzas a dudar lo suficiente, vas a llegar al extremo de la incredulidad. Y lo que no queremos llevar es que vaya creciendo ese temor tanto de que ahora solamente vivo bajo la ansiedad, bajo el temor, bajo la incertidumbre, cuando Dios nos dice que estamos seguros en Él, estamos guardados en Él, que nadie nos sacará de su mano, ¿verdad? Y nosotros tenemos que, de verdad, hermanos, recordar eso, y por eso es importante estar en la palabra de Dios en todas circunstancias. Y si tememos nosotros a Dios, si tememos las circunstancias más de la verdad de que Dios está con nosotros, perdonen que obviamente pienso en inglés, if we fear the circumstance more than we believe God, si la circunstancia es más grande y hacemos la circunstancia más grande que Dios, pues esto nos va a robar y no estamos entendiendo el amor, el valor que Dios nos ha dado y las promesas que Él nos ha declarado. Y por supuesto, hermanos, no se trata de no ser sabio y no practicar cuidado en contexto de COVID-19, por decir. Y lo he dicho antes, no es cuestión de ir y hacer locuras y ser irresponsables. Por supuesto que tenemos que ser responsables no solamente con nosotros mismos, pero también porque si amamos a otros, tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como a sí mismo, pues también no solamente me estoy cuidando yo, estoy cuidando a mi prójimo. Pero es una cosa vivir cuidadoso y otra cosa es vivir temoroso, ¿verdad? Temoroso de todo lo que me rodea. Ya no me puedo acercar, no puedo hacer nada, porque ahora el temor me consume. Y ese es un análisis que uno se tiene que hacer personal. ¿De qué estoy viviendo bajo ese temor? Y tengo que ser honesto con yo mismo. ¿Y por qué menciono esto? Porque como Elías, nosotros somos llamados a traer esperanza donde no hay. Como Elías, yo soy llamado a llevar la verdad de Dios, proclamar la verdad de Dios y vamos a encontrarnos en situaciones, es inevitable, y no hay por qué evitarlo, porque en realidad es importante, porque así tenemos la oportunidad de compartir la verdad de Dios. Pero lo vamos a encontrar en situaciones, hermanos, cuando vamos a tener que depender de la sabiduría de Dios, o sea, cómo manejar una situación, pero tenemos que siempre estar atentos, Señor. Y eso pasa a través de la comunión con Dios, ¿verdad? Porque uno ya puede comenzar a escuchar la voz de Dios y cómo dejar que fluya a través de nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a dar estas palabras para compartir y traer esperanza a las personas, para poder ministrar contra la ansiedad, contra la angustia, contra la incertidumbre, la frustración, la fatiga, el temor, todo lo que estamos hablando, ¿no? Con sabiduría. Y también, hermanos, lo que produce el temor
el temor produce fatiga. Y algo que podemos ver es que tal vez él estaba muy fatigado. Después, recuerde que acababa de hacer esto con los profetas. Imagino que a lo mejor, a veces se nos olvida de que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y a veces que siempre hay que alimentar, por supuesto, nuestro espíritu. Acabo de hablar de que hay que estar en la palabra de Dios y conocer la voluntad de Dios. Pero usted también tiene, y yo, tenemos que cuidar nuestros cuerpos. Tenemos que descansar lo suficiente. Tenemos que comer saludablemente. Tenemos que estar consciente porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos. Cuidar nuestras mentes, poder descansar nuestras mentes para cuando yo esté leyendo la palabra de Dios no esté así. No me esté durmiendo, no me esté o esté completamente no conectado porque me he dejado llevar más bien por el temor y por la fatiga. Y bueno, leamos lo que dice aquí en Primera de Reyes 19. Versículos 5 al 6 dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y he aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua. Comió y bebió, y volvió a dormirse. Dios se preocupó de la necesidad física de Elías, y Dios quiere que usted sepa que Él también se preocupa de su necesidad física. Y por eso hice los puntos que hablé ahorita, que nosotros somos espíritu y alma y cuerpo. Daniel lo tocó también cuando habló de la oración, y es algo que es muy importante. A veces nos queremos ser muy espirituales y en el mal sentido de la palabra, de que no nos cuidamos en las otras áreas, en nuestras mentes, lo que entra a mi mente o el simple hecho de descansar mi mente de cosas, no llenarme de lo que está diciendo el noticiero, lo que está diciendo el Facebook, o a veces por la misma depresión, por la misma cosa, o la misma fatiga o el temor, me pongo a comer, y eso me causa también a no sentirme saludable, no poder descansar bien. Anyway, no soy doctor, pero eso es common knowledge, eso se conoce, es una realidad. Continúa en el versículo 7 y 8. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Hagámonos esta pregunta. Dios le acaba de alimentar a Elías. Dios le da las fuerzas para caminar 200 millas, porque esa es la distancia que acabamos de leer. No sé cómo se traduce eso en kilómetros, imagino 200 y pico kilómetros. Y Dios permite que llegue a donde Él lo envió, y luego le pregunta, ¿qué haces aquí? Primeramente Dios lo envió, y luego llega y le pregunta, ¿qué haces aquí? Yo creo que Dios no se estaba refiriendo a la ubicación. Dios más bien le está preguntando, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste a este lugar en tu corazón y en tu mente? A este lugar de duda. Que no te olvidas que tú eres un varón de Dios, que tú eres una mujer de Dios. Ahora ya le estoy hablando a usted. ¿Por qué estás huyendo? ¿Estás huyendo y te estás escondiendo de Dios? Te estás olvidando del propósito que yo tengo para ti. Y algunos están siendo desafiados por Dios ahorita en esta situación también. ¿Qué pasó con el llamado que yo te di? ¿Qué pasó con
con esa fe que tenías para mí, esa relación que teníamos? ¿Qué pasó con esa intimidad que teníamos? ¿Cómo llegaste a esto? Y Dios tal vez está preguntando a esto a usted. Y Elías comparte su frustración, y así como también usted tal vez le comparta su frustración al Señor. En el versículo 10 dice, Elías respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En otras palabras, yo soy el único que está viviendo para ti, Señor. Yo soy el único que te honra, yo soy el único que te teme. Calmado. Estoy frustrado con todas esas personas que andan haciendo tonterías para justificar la justicia. Y saben de lo que estoy hablando. Yo me he encontrado en ese lugar también. Pero nuevamente la perspectiva cambió de, Señor, tú estás en control. Señor, tú no eres ignorante de lo que está ocurriendo. Señor, sé que sabes lo que está ocurriendo. Dame perspectiva, dame palabra, dame dirección para hacer tu voluntad en estos tiempos tan confusos, ¿verdad? Pero no, lo que estaba declarando Elías no era totalmente la verdad, ¿ok? No era totalmente la verdad, porque a veces los siervos de Dios se sienten aislados. Y yo lo he compartido como pastor. A veces uno se puede sentir solo. Sé que no estoy solo, pero uno se puede sentir solo por circunstancias, porque usted dice, yo soy el único que tiene que lidiar con esto. Y no es cierto. Calmado, Jesse. Okay, ve, hay otras personas, hay otros pastores, hay otras personas que han caminado delante de ti. Y menciono personas porque es importante tener esa relación horizontal con personas que tienen relaciones verticales con el Señor y encontrar sabiduría, ¿verdad? Y aunque Elías tenía sus razones, no era justificado lo que estaba diciendo, porque nuevamente, recuerde que él no fue a Dios directamente, Señor, con esa duda, Señor, me estoy dando cuenta y siento de que no hay, yo soy el único, Señor. Y tal vez el Señor inmediatamente le hubiera contestado, pero no fue así. Él terminó huyendo y dejó que el temor le ganara. Y en realidad, la realidad era que no todos en Israel estaban matando a los profetas, no todos en Israel se habían olvidado de los mandamientos. Y lo que pasa es que, y esto nos puede pasar a todos, y si usted es honesto con usted mismo, el temor es una emoción muy, muy inestable. Escuché a alguien decir que el temor es una emoción muy, muy inestable, porque nos causa confusión y ya no tomo decisiones sabias. Puede tomar usted decisiones incorrectas, pues si las basa bajo el temor, y nunca debemos tomar decisiones basadas en temor. Versículo 11 y 12 dice, y él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Como Elías, ¿se ha dado cuenta cómo a veces nosotros estamos esperando de Dios o buscando a Dios en los eventos más dramáticos, ¿verdad? Cuando está pasando las cosas más dramáticas en nuestras vidas, cuando estamos nosotros, ahorita va a venir el Señor y va a cambiar todo, ¿verdad? Y eso sí es parte de la fe, pero también creo que es falta también de simplemente esperar y descansar en el Señor. Porque a veces dejamos que queremos en el mismo alboroto, como somos medios nos gusta el alboroto, ahí estamos tratando de que Dios nos hable en el alboroto, y no queremos que Dios que
que sobre todo el alboroto que Él hable, diga algo fuerte, y que por supuesto que Dios habla fuerte, pero en este contexto a veces nosotros tenemos que simplemente descansar y saber que Él es Dios. Descansar, meditar en la verdad de quién es Él y esperar que Él nos hable. Esperar que Él nos hable. Estoy hablando como puertorriqueño. Como que le ponemos límites a Dios, a eso me refiero. Como que a veces le ponemos un límite y esperamos que Dios va a responder de la manera que yo quiera que responda. Y a veces Dios simplemente quiere que nosotros estemos quietos y que esperemos en Él. Y Él quiere que usted esté quieto y espere en Él, en esta locura. Y a veces Él nos quiere hablar a través de un susurro, como lo describe la Escritura, un silbo apacible o delicado. Y como dije, hay veces que Dios habla fuerte, pero muchas veces es así, en un silbo apacible y delicado. Y cuando hablamos de ansiedad o cuando hablamos de temor, una escritura que es usada bastante es 1 de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta escritura muchos la conocen, pero lo que a veces hacemos incorrectamente, lo que se hace mucho incorrectamente, es tratamos de simplemente citar esas escrituras y olvidamos que esta escritura es un llamado a relación. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Papá, están mis ansiedades, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así como cuando mis hijas están cargadas o están tristes y son niñas, pero cuando ellas vienen y comparten su corazón, siempre uso este ejemplo porque es el mejor que conozco yo. Yo las recibo con brazos abiertos y estoy ahí tratando de traerles asegurarlas que yo las estoy cuidando, y cuanto más nuestro Dios. Yo soy con muchos defectos, y Dios, siendo perfecto, quiere también consolarnos a nosotros, traernos paz durante la ansiedad. Y cuando echamos nuestra ansiedad sobre Él, estamos reconociendo que Él nos ama. ¿Okay? Nos alejamos de la confianza que tenemos en la sangre de Jesucristo. Hace unos meses hablamos acerca del poder de la sangre, y cuando quitamos nuestro enfoque se nos olvida el poder de la sangre. Y es tan importante ir a los fundamentos, ir a ese entendimiento básico, pero tan profundo, de nuestra posición en Jesucristo y lo que ha hecho la sangre de Jesucristo en esa cruz, y cómo nos ha traído a una intimidad con Dios. La otra escritura que es usada es Filipenses 4:6-7, que dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuevamente, esta no es una estrategia de 3 puntos. No es que primeramente no me voy a afanar, voy a sacar todo afán. Ok, ahora voy a orar. Ok, ahora voy a orar. Ahora voy a dar gracias. Después, ¿qué hora voy a dar gracias? Ok, y ese es el punto. Ya me pongo medio religioso. Y se me olvida que eso se trata de una relación, se trata de una relación con Dios. Y esa escritura se trata de nuestra interacción y comunión con Dios. Y qué hermoso para los que somos hijos de Dios, tenemos acceso a que Dios, a Dios, que quiere tener esta intimidad con nosotros, quiere que seamos completamente transparentes con Él, confiando y derramando nuestros corazones ante Él, pero a la misma vez estando preparados para estar silenciosos y esperar en Dios, esperar en Él, como mencioné. Cuando Dios interviene, Él puede
calmar nuestras tormentas, Él puede sanar tus ansiedades y tu temor, Él te da la fe. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Puede cambiar tu vida y puede cambiar tus circunstancias. Y esta interacción nos trae paz. Cuando sabemos y estamos aferrados a la verdad de Dios, nos trae paz. Y otra vez Dios le pregunta a Elías. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Nuevamente esa pregunta: ¿qué haces aquí? ¿Que no te olvidas? ¿No te olvidaste a qué fue lo que te llamé a hacer? Cuando Dios nos hace la misma pregunta 2 veces, hermanos, sería bueno no darle la misma respuesta. ¿Le ha pasado? Es porque nos está tratando de enseñar algo el Señor. Elías, lo que estás diciendo, no me estás entendiendo, no se está cayendo el 20, está incorrecto tu respuesta a lo que yo te estoy preguntando. Él estaba todavía metido en su temor. Pero en el versículo 14 dice: y él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová. Le voy a contestar, no es, sí, lo está repitiendo la misma cosa este hombre. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ok, Elías, no me estás entendiendo. Okay. ¿Qué estás haciendo aquí? Never mind, te voy a dar otro proyecto, te voy a dar un proyecto. Y aquí donde lo envía Dios a hacer otra cosa, le dice en versículo 15, y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y Jehu, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios está realineando a Elías en esta escritura y en esta sección. Elías se le había olvidado el llamado que Dios tenía que Dios tenía para él, y le está diciendo: Elías, te olvidaste. Dejaste que la ansiedad y la frustración y la incertidumbre y el temor te ganaran. Y Elías permitió que su confianza en el Señor fuera turbada, fuera desafiada, y decidió huir en vez de simplemente parar en todo lo que estaba ocurriendo y buscar de Dios. Y a veces nosotros, hermanos, nos encontramos en tiempos muy, muy turbantes. Nuevamente lo que estamos siendo rodeados ahorita, y como iglesia tenemos nosotros que tomar la decisión de ser luz y sal al mundo. Es lo que Jesús declaró sobre nosotros, pero es decisión nuestra si es que lo vamos a hacer o no. Vamos a hacer luz, voy a traer sazón a este mundo, voy a traer esperanza, voy a dar vida a través de las palabras que comparto, voy a ser un embajador del reino de Dios, porque ese es el llamado que Dios me ha dado. No tiene que ser porque yo soy pastor, o porque yo soy un líder, o porque yo canto en alabanza. No se trata de eso, se trata de porque soy un hijo de Dios. Es mi responsabilidad, es su responsabilidad de compartir la verdad de Jesucristo. Qué esperanza más hermosa que esa. No hay nada que compare a esa verdad, ¿verdad? Y amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y hay tiempos que en estos tiempos como iglesia, hermanos, es un tremendo privilegio, una tremenda oportunidad para brillar aún más. La oscuridad nunca le gana a la luz, hermanos. No importa qué tan loca se vea la situación, la luz siempre triunfa. Jesucristo ha vencido. Usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Nosotros somos más que vencedores. Nosotros podemos debemos ser las personas que mostramos la perfecta paz. Somos los que mostramos estabilidad en este mundo que está lleno de aflicción, está lleno de confusión. Entonces, se me hizo muy importante hablar de esto hoy porque, hermanos, ya estamos en unos tiempos muy desafiantes, pero aún nuestra responsabilidad, nuestro llamado, todavía somos la iglesia gloriosa de Jesucristo. Así que aprendamos a escuchar la voz, esperamos a esperar de Dios, aprendamos en vez de escuchar todas las voces que están rodeándonos, ¿por qué no paramos un momento y esperar en la voz apacible y delicada del Señor? Tenemos que llenarnos de Dios, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos llene y que lo que salga de nosotros sea pura palabra de verdad, sea solamente la palabra de Dios, porque eso es lo que trae vida a las personas, es lo que trae esperanza, es la palabra de Dios que es más cortante que la espada de doble filo, que llega a lo más profundo del corazón de las personas, que llega a lo más profundo del espíritu de una persona, y esa persona Jesucristo se le revela, y esa persona tiene la oportunidad de dar esa vuelta en U y entregar su vida al Señor. Pero nosotros somos los que tenemos que hacer el trabajo de llevar la verdad de Dios. No simplemente de esperar en Dios que haga algo solamente porque la gente me ve la cara. Se trata de nosotros actuar y disculpe si estoy hablando fuerte, sino que todos estamos en familia. Estamos en familia aquí, y quiero que nosotros podamos, más de lo que yo quiero, Dios quiere que nosotros vivamos esta vida en abundancia, que podamos, aún en esa circunstancia, que aunque estamos en este mundo de pasada, queremos llevarnos todas las personas que podamos con nosotros al reino del Señor, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos quieren ver personas, quieren ver avivamiento ocurrir? Y a través de todo eso nosotros podemos ser esos agentes que traen este avivamiento en esta temporada y esta nueva generación. Así que, hermanos, los desafío. El Señor nos está desafiando a recordar que somos luz y sal, que somos la esperanza, somos la luz de este mundo, hermanos. Compartamos la esperanza de Jesucristo. Empiece con sus familiares, luego con sus vecinos, y usted comparta con sus amigos, con sus enemigos, comparta la verdad de Jesucristo, ¿ok? Señor, danos la fuerza, Señor, para primeramente confiar en ti, no dejar que las voces que nos rodean, Señor, nos traigan confusión o nos traten de distraer del gran propósito que tú tienes para tu iglesia, Señor, y pedimos que tú nos uses, Señor. Queremos cambiar a este mundo, Señor, que las personas puedan conocer la esperanza que hay solamente en Jesucristo, que solamente hay en ti. Señor, queremos hacer tu voluntad. Decimos sí y amén a todo lo que tú nos instruyas, Señor. Y perdónanos, Señor, si le hemos dado más voz al mundo y al media más que a ti, Señor. Y ahora, Señor, sabemos que tú eres justo, fiel y justo para perdonarnos. Y ahora, Señor, de hoy en adelante vivimos vidas para honrarte a ti, para traer a otros, Señor, apuntar a otros hacia ti. Gracias por ese privilegio, por este tremendo llamado que nos has dado a todos que somos tus hijos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, su pueblo dice un fuerte amén. Que Dios me los bendiga, que tengan una hermosa semana. Y la semana pasada yo creo que dije algo acerca de que cuando vamos a regresar. Íbamos a regresar este fin de semana, pero decidí cambiar la fecha hasta cuando les avise. Así que tengan paciencia, mantengan en oración a nuestra iglesia y pronto nos vamos a ver, ¿ok? En persona. Dios me los bendiga, los quiero mucho.